Les quiero dar la bienvenida a esta hermosa sala concurrida, les quiero dar la bienvenida desde CISAB. Veo mucha gente que no es de la institución, es de otros lugares, así que quiero darles la bienvenida, contarles un poquito. CISAB es una de las instituciones sociodeportivas de la colectividad judía de la Argentina, una de las más grandes, con más de 5.500 socios, y a través de su departamento de cultura hemos virado toda nuestra actividad hacia la digitalidad. Y bueno, estamos teniendo este tipo de charlas, encuentros, igual como lo hacemos cada fin de semana en el club, en nuestro querido CISAB, ahora lo hacemos vía Zoom, con estas excelentes posibilidades que nos da esta herramienta, como por ejemplo hoy la de poder tener a Ari en esta entrevista, en este encuentro que vamos a tener. Y quiero darle la bienvenida también al Departamento de Promoción de Aliyá, de la Organización Sionista Mundial. Aquí está su director, Alejandro Melinkowski, aquí en la sala. Ale, podés saludar, podés hacer un hola. Les quiero agradecer mucho. Esta es una actividad conjunta entre CISAB y el Departamento de Promoción de Aliyá de la Organización Sionista Mundial. Y aquí estamos entonces, voy a hacerte una presentación formal, Ari, ahora nos vas a contar vos un poquito sobre vos. Ariel Sinverno es gerente de testeo y validación de software de Intel, la compañía multinacional más grande de Israel, con más de 45 años de inversiones millonarias en desarrollos de productos que literalmente le cambian la vida a la gente. Esto es algo que utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana. Ariel emigró a Israel desde la Argentina, él es argentino, en el año 2000 con su mujer y uno de sus hijos, y hoy vamos a charlar con él y nos va aparte de indagar un poquito sobre su historia, vamos a conocer los últimos desarrollos en tecnología israelí que están marcando, no quiero decir el futuro, porque la verdad es que lo que están marcando es el presente, un presente que por estos días se nos muestra tan incierto, pero que en Israel hay algunas luces que se están encendiendo y por eso queremos escucharte, Ari. Así que el micrófono es todo tuyo. Quiero decirle a la gente que si quiere hacer alguna pregunta puede utilizar la herramienta del chat. Estamos todos con los micrófonos apagados para ordenarnos, pero yo estoy leyendo el chat y mis compañeros también, así que si quieren hacer alguna pregunta, adelante. Ok, gracias Silvana por la invitación. Buenas noches, buenos días, no, buenas tardes para ustedes. Un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, compartir un poco lo que está pasando acá en Israel con el tema de la tecnología. Vamos a poner por un momento el corona de lado. Sé que todo el mundo está interesado y participando en muchísimas charlas relacionadas con el corona. Vamos a mencionarlo un poco al costado y tratar de tener un pantallazo de lo que está pasando en Israel en el área de la tecnología. Voy a compartir mi presentación, así podemos seguir. Silvana, ¿lo estoy compartiendo correctamente? Sí, correcto, se ve muy bien. Ahí está. Bueno, empecemos. Antes que nada, quiero pedir un gran perdón. No tengo en mi teclado la ñ y los acentos, así que Te vamos tengo, a perdonar, Ari. tengo la mayoría de la presentación en castellano, pero con esa pequeña disculpa de costado. ¿Ok? Bueno, vamos. Ok, un poco sobre mí. Esta es mi familia. Como podemos ver, hemos hecho Aliyá hace casi 20 años, 3 personas, yo, mi esposa Malena Cohen y mi hijo Toby, que en ese momento tenía 1 año. Toby en este momento ya está después de la tzavá. Y en Israel logramos hacer otros 3, Yaniv, Eyal y Tamar. En conjunto vivimos acá en Mevacer Zion, que está cerquita de Jerusalén, más o menos a 10 kilómetros de Jerusalén. Trabajamos en Jerusalén, pero vivimos acá es un suburbio de Jerusalén. Un poco sobre mí, egresado de la ORT, de Yatay, en la especialidad de computación. Luego estudié sistemas en KS, me recibí.
Trabajé en Argentina durante dos años más o menos en lo que era Arthur Andersen de Argentina, en la parte de seguridad en redes. Y para el año 99, mi esposa y yo tomamos la decisión de hacer Aliá. Yo fui contratado por la empresa Intel directamente en Argentina para trabajar a Israel, así que nos movimos para ahí. Y desde entonces que estamos acá y que yo trabajo en la misma empresa, si bien cambié de puestos en distintas ocasiones. Un poco sobre high-tech en Israel, no voy a entrar mucho en detalles, seguramente ustedes están bien informados que el tema de tecnología, el tema de high-tech en Israel es absolutamente en boga, es un país tecnológico, no existe ninguna empresa de tecnología que no esté en Israel, están todas, desde las empresas más grandes, Google, Intel, IBM, Microsoft, Apple, hasta empresas muchísimo más chicas. Seguramente conocen el concepto de las startups. Acá se abren más de 1000 startups por año en Israel. Por supuesto, no todas triunfan, pero sí hay un enorme movimiento en el tema de tecnología alrededor de las startups y de las compañías más grandes. Geográficamente, por supuesto, el centro de acción de todas estas startups y todas las empresas de tecnología es la zona de Tel Aviv y el suburbio de Tel Aviv, pero también hay otros centros como es en Haifa, que hay un centro tecnológico muy grande. En Jerusalén tenemos otro, y últimamente en Beersheba se está creando también un cuarto polo de high-tech muy importante. Un poquito en números, la industria del high-tech en Israel emplea aproximadamente un 12% de la mano de obra total de Israel. O sea, es una industria sumamente importante, aproximadamente 350.000 personas trabajan en áreas de high-tech y tecnología en los distintos tipos. ¿Ok? Esto es un pantallazo general de lo que pasa en high-tech. Lo que sí los invito a todos, cualquier pregunta que tengan, escríbanlas en el chat. Nosotros las vamos a estar leyendo y con gusto voy a estar contestando más adelante. Silvana, si ves alguna pregunta o algo en el medio que te parezca, me puedes interrumpir. Dale, ¿Ok? por supuesto, dale. Con gusto. Ok, empecemos. Seguramente ustedes conocen esta frase que viene del Sefer Bamidbar. Lo que esta frase dice es que nos prometieron una tierra donde fluye la leche y la miel. La verdad que lo que recibimos es un pedazo de desierto. No fluye la leche, tampoco fluye la miel, ni el petróleo, ni el agua, ni nada. Acá estamos ubicados en un lugar no muy apropiado en relación al resto del mundo, lo cual hay mucha gente que lo ve como una bendición, no como una maldición. ¿Por qué sería en este caso una bendición? Porque como no podemos extraer nada de la tierra, no tenemos ninguna, prácticamente ninguna, ¿cómo se dice? Natural. Recurso natural. Recursos naturales, perdón, tengo palabras que ya me las estoy olvidando. Como no tenemos prácticamente recursos naturales, lo único que nos queda para subsistir es
la cabeza, usar la cabeza para ver cómo podemos sacar lo máximo de este pequeño pedazo de tierra que tenemos. Y una de las cosas que Israel ha adoptado es el liderazgo absoluto en el mundo en lo que se refiere a la tecnología del agua. ¿Okay? Ustedes seguramente en Argentina, donde hay seguramente sobrante de agua en esa parte de la tierra, no, no se dan cuenta el problema enorme que se vive a nivel mundial con respecto a la falta de agua. Israel, por supuesto, lo sufrimos en forma directa, pero hemos encontrado la forma de sobrepasar este gran problema que tenemos acá. Y no solamente eso, sino que en este momento somos un ejemplo y una guía a nivel mundial de cómo tratar el agua. Vamos a ver unos números, por ejemplo. En el año 2005, la gran mayoría de agua potable que se consumía en Israel provenía del Kineret, del mar de Galilea, el pequeño lago que mal dicho mar tenemos en el norte del país. Históricamente Israel fue muy, muy dependiente de esa porción de agua que teníamos. Por supuesto, no hay prácticamente otras fuentes de agua. Hay unas pequeñas fuentes de napas subterráneas, pero realmente muy pequeñas. No se puede contar sobre eso. A partir del principio del milenio se empezó a construir e implementar plantas potabilizadoras en Israel. Y fíjense lo que pasa hoy. Hoy en día, como ven ustedes, una enormísima cantidad de agua la consumimos de plantas potabilizadoras directamente. Como ven ustedes, hemos perdido la dependencia del Kineret, del mar de Galilea. Prácticamente la cantidad que se extrae para el consumo del mar de Galilea es muy pequeña. Esto no sé si se dan cuenta del tamaño logro que esto significa. Estamos hablando de un país de aproximadamente 9 millones de habitantes, comparable con Suecia, con Holanda y con otros enormes países, donde prácticamente la gran mayoría del agua ha sido desalinizada con tecnología Israel. En este momento tenemos aproximadamente 5 o 6 plantas potabilizadoras en el mar Mediterráneo y la planta potabilizadora de Eilat. Como ustedes saben, Eilat ya hace muchos años que el 100% del agua que se consume ahí viene de plantas potabilizadoras. Pero no termina ahí. La tecnología de Israel en potabilización de agua se extiende al resto del mundo. La planta más grande del mundo de potabilización de agua se encuentra en San Diego, en California, y está basada en tecnología israelí. Hay otras plantas potabilizadoras en países que no tienen una muy buena relación diplomática con Israel, por lo cual se mantiene medio en secreto, pero es sabido que hay plantas basadas en tecnología israelí también en países árabes. Y Ari, te hago una pregunta respecto de esto. ¿Los israelíes viven como con el agua racionada, digamos, tienen esa conciencia absoluta o Sí. más bien derrochan? No, acá no se derrocha el agua. El agua acá es sagrada. Si bien no nos falta el agua, realmente hoy en día no hay que racionalizar el agua a partir de medidas gubernamentales, pero sí está muy concientizado el tema del agua en Israel. Todo el mundo la cuida. Si alguien ve, por ejemplo, una pérdida de agua en la calle, inmediatamente va a estar conectándose con la municipalidad o con la empresa de agua para que vengan a arreglarlo inmediatamente. Por supuesto, en las casas
se trata de ahorrar lo máximo posible. Es una de las cosas, las primeras cosas que uno aprende cuando viene a Israel. Cuando uno se baña, se pone el shampoo, se cierra el agua, hasta que terminamos de ponernos shampoo, después prendemos de nuevo. ¿Okay? Igual cuando lavamos los platos, mientras se lava el plato, se apaga el agua, se cierra el agua. ¿Okay? Ok, otra tecnología que quería compartir con ustedes es el WaterGen. No sé si escucharon hablar de esta maravilla tecnológica. Básicamente lo que hace es algo milagroso. Puede extraer agua del aire. Con estas máquinas se pueden instalar en lugares donde hay falta de agua y a través de distintos métodos de condensación se puede extraer agua del aire. Esta tecnología que existe, ya son productos que están a la venta, no son prototipos, han ganado una innumerable cantidad de premios de las Naciones Unidas, de la UNESCO y de distintos organismos muy importantes. Puede ser un cambio rotundo en las reglas del juego, en países donde falta el agua. Estamos hablando, no voy a, por supuesto, entrar en detalles, pero se toma aire como entrada y por distintos procesos de condensación y filtrado se puede extraer agua potable. Esto ya está siendo utilizado en países, por ejemplo, en África y en Asia, gente que está finalmente pudiendo tener acceso a agua en lugares donde o sufren de sequía o no tienen instalaciones de agua normales. ¿Okay? Ari, quiero hacerte una pregunta en relación a esto que estás contando. Sabes que en el mundo en general, en Argentina en particular y en el mundo en general, hay todo un tema de las empresas con responsabilidad social. Es como una parte de las empresas que se trabaja mucho, el tema de que las empresas tengan su departamento, incluso son departamentos de área de responsabilidad civil y social, en donde las empresas, además de ganar dinero, lo que hacen es reinvertir o invertir muchas de sus ganancias en ayudar a la población civil. Esto es algo que Intel hace, y sobre todo con este tema del agua y estas fotos que estamos viendo en otras regiones, ¿esto es algo que ustedes hacen? ¿Cómo es eso en Sí, Intel? sí. Intel, la empresa donde yo trabajo, lo voy a mencionar más adelante. Hay más de 15.000 empleados de Intel en Israel. Y virtualmente cientos de miles de horas de voluntariado anuales que nosotros proveemos al público en general en distintas áreas, y es ir a ayudar a asilos de ancianos o dar clases particulares de matemática, física a chicos en la secundaria, o pintar el frente de una casa o de un centro social. Es algo que lo hacemos nosotros en Intel y lo hacen todas las empresas, especialmente las grandes, las empresas más grandes. ¿Okay? Continuando con el tema del agua, y ya me voy a, después de esto, mover a otro tema, está la famosa fábrica Netafim, que ustedes deben conocer o no. Netafim es el líder mundial en riego por goteo. Este es el gran avance que tuvo Israel en los últimos años. Netafim, una empresa fundada por un kibutz en el sur, cerca de Beersheba, abastece con sistemas de irrigamiento por goteo a todo el mundo, directamente a todo el mundo. Prácticamente no tiene rival, es la empresa líder por excelencia. También acá es sabido que países que no tenemos relaciones diplomáticas con Israel sí tienen acceso a este tipo de tecnología. También es sabido que muchos de los tratados de paz, por ejemplo, el tratado de paz con Jordania, se sustenta de alguna manera con que Israel
provee este tipo de tecnologías también para que ellos lo puedan utilizar. Entonces, de esa manera se mantienen estos tratados de paz. Por supuesto, una empresa multibillonaria en el mundo, la deben conocer. Cuando hablan de sistemas de irrigación por goteo, esta es la empresa. Otra vez empezó hace unos años, bastantes años, en forma muy inicial en un kibutz en el Negev, en el desierto, y fue creciendo en forma exponencial hasta crear el monstruo que tenemos hoy. Te ¿Ok? preguntan aquí en el chat respecto de esto que estás comentando, si este tipo de empresas tiene financiación del Estado, si participa el Estado o si son empresas netamente privadas. Bueno, el tema de potabilización de agua, por supuesto que el Estado es parte. El tema de water gen, que es la generación de agua desde el aire, no tengo entendido creo que es totalmente privada. Y Netafim también es una empresa totalmente privada. En los últimos 2 años, hace 2 años, fue vendida a un conglomerado enorme multinacional de México. Si bien el centro de desarrollo y el gerenciamiento quedó en Israel, pero hoy en día pertenece a un conglomerado mucho más grande mexicano. No tengo entendido que el Estado sea parte de estas empresas. Lo que sí, el Estado se ve beneficiado enormemente con la recaudación de impuestos, porque estas empresas facturan muchos cientos de millones de dólares por año, y todo eso paga impuestos que va al Estado. Ok. Ariel, te hago una pregunta en base a lo último que dijiste. Sí. Con respecto a los impuestos. Por ejemplo, Intel, donde estás vos, tiene investigación y desarrollo en Haifa, en Jerusalén, tiene en Kiryat Gat una planta de producción ahí en el sur, bien en el Negev. Si acaso hay facilidades impositivas para que se instalen empresas, por ejemplo, como Intel, y si hay facilidades impositivas en determinados lugares de Israel. Sí, la respuesta es sí. Hay beneficios impositivos muy importantes para atraer las inversiones de estas empresas. Ten en cuenta que la fábrica de Kiryat Gat que mencionaste es una fábrica única en el mundo. Hay solamente 3 fábricas de esas en todo el mundo, una en Estados Unidos, una en Irlanda y una acá en Israel. Para fabricar esa fábrica, para construir esa fábrica, Intel tuvo que invertir $6.000 millones. 6 billones de dólares para construir esa fábrica. Para lograr hacer eso, el Estado de Israel ofreció distintos beneficios impositivos, que Intel todavía es beneficiario, pero en definitiva todo vuelve al Estado, porque esto genera miles de puestos de trabajo en forma directa, otras decenas de miles de puestos de trabajo en forma indirecta. Es una industria gigante que paga impuestos en definitiva. ¿Ok? Gracias. Bueno, seguimos, más fotitos de Netafim. Pasamos a otro tema, terminamos con el agua. Seguramente ustedes conocen también este versículo, Ose Shalom Bimromav, Uyase Shalom Aleinu Be'alkol Amo Israel. Con lo que significa que Él hace la paz en los cielos, haga la paz entre nosotros y a todo Israel. Bueno, como sabemos... No sé por qué me suena que te vas a meter en un tema escabroso. No religioso. Lo único que voy a decir es que todavía, lamentablemente, este versículo no se ha realizado. Lamentablemente estamos en una región en el mundo que no
está beneficiada con la paz, desde directamente, virtualmente cientos o miles de años, se podría decir, y especialmente desde la creación del Estado, esto lo sabemos todos, con lo cual Israel tiene que invertir una gran cantidad de su pensamiento y su esfuerzo en la parte de seguridad, ¿ok? Cosa que no es tan común en otros países. Como ven acá en forma muy gráfica, estamos rodeados por muchos países que no son especialmente amigos nuestros, y es la realidad que vive Israel desde el año 48 y seguramente va a seguir así unos años más. Si bien todos deseamos que el versículo anterior sea una realidad pronto, y lo rezamos todos los días. ¿Alguien sabe lo que es 8200 en el chat? ¿Alguien le dice algo? El número 8200, 8200, o en hebreo Shmone Matayim. Tengo el chat, tengo un cri-cri en el chat. Me parece Escriban que en el chat. ¿Qué es Shmone Matayim? ¿Qué es 8200? Bueno, mientras esperamos la respuesta, yo les voy a decir que es 8200. 8200 es la unidad de informática dentro de del área de inteligencia del ejército. acá alguien lo dijo, che. Acá alguien lo dijo. Ahí lo dijo. Bueno, ahí está. Es una de las unidades de élite en el ejército de Israel. Muy codiciada, mucha gente les gustaría ser parte de esta unidad. Lo que, por supuesto, se dedican a toda la parte de inteligencia, y son los que directamente crean todos los sistemas de inteligencia que utiliza el ejército, la Tzabá. El tema es que esta gente, cuando termina su servicio en la Tzabá, sale a la vida civil, y sale con una cantidad de conocimientos en el tema de seguridad informática realmente muy, muy, muy importante, que se ve aplicado en definitiva en la industria del high-tech. Israel se ha posicionado también en forma, sin lugar a duda, como el líder mundial en cybersecurity, en la parte de seguridad cibernética. Hay muchos áreas que pertenecen a la parte de seguridad cibernética, como criptología, sistemas de penetración y sistemas de forenses, que por ejemplo ayudan si alguien está siendo atacado por hackers, estas empresas pueden determinar qué tipo de vulnerabilidades los hackers utilizaron y cómo hacer para frenar el ataque, algo que no es muy sencillo de hacer. La parte de seguridad en redes, ustedes deben conocer seguramente el ejemplo de Check Point. Check Point es una empresa israelí líder mundial desde la década del 90 en equipamiento de seguridad para redes. Entre paréntesis digo, Check Point es un muy buen ejemplo de orgullo para Israel, porque a diferencia de la mayoría de las empresas que en definitiva son vendidas o adquiridas, compradas por grandes empresas multinacionales, Check Point nunca fue vendida, siempre quedó en manos israelíes hasta el día de hoy. O sea que es hasta el día de hoy una empresa, como decimos nosotros, cajón Labán, azul y blanco, israelí, 100%.
seguridad en fintech, todo lo que tenga que ver con tecnología financiera, todos los sistemas bancarios e interbancarios. Israel también es líder mundial en ese área, que mueve muchos miles de millones de dólares en el mundo. Seguridad en el automóvil, todo, como ustedes saben, el automóvil se tiende a ser más computarizado, más robotizado, con más incidencia de la parte de manejo autónomo, pero por el otro lado, al abrirse nuestro automóvil al mundo externo, también es más vulnerable a ataques indeseados. Y la parte de proveer de seguridad al automóvil es también un área que Israel tomó liderazgo. La parte de Internet de las Cosas que voy a mencionar en un instante, y otro tema muy interesante, que son los sistemas de inteligencia y espionaje, que Israel también lidera en el mundo. En un momento voy a mencionar algunos ejemplos. El primer ejemplo de estos sistemas de inteligencia y espionaje es el Pegasus, de la empresa israelí NSO. No sé si conocen este tipo de tecnología. Es una tecnología que es utilizada por sistemas, por agencias de inteligencia del mundo, no para uso privado. Es necesario obtener una aprobación del Ministerio de Defensa de Israel para poder vender licencias de este tipo de software. Y por supuesto que está muy controlado y es utilizado a nivel nacional por las distintas agencias de inteligencia del mundo. Contiene múltiples aplicaciones antiterroristas, prevención de fraudes financieros, etc. En definitiva, se trata de aplicaciones invisibles que se instalan en los celulares de la gente que los sistemas las agencias de inteligencia quieren controlar, y a partir de eso pueden determinar en qué lugar la persona estuvo, a quién llamó, qué lugares de internet visitó y demás. Es sumamente interesante este tema. Se dice, no está confirmado en forma oficial, que todo el capítulo del asesinato del periodista saudí en Turquía fue orquestado por la utilización de este tipo de tecnologías. Son tecnologías de súper alta complejidad. Y como ven ustedes, otro ejemplo de gente que fue egresada de esta unidad 8200 del ejército, cómo utilizan ese tipo de conocimientos luego en la parte privada. Eso en general, Ari, es como una idiosincrasia bien israelí, ¿no? Que todo esto que se aprende en la Chabá, desde tantas disciplinas y desde tantos lugares diferentes, después es inmediatamente utilizado en la carrera profesional que elige cada joven. Sí, totalmente. Y especialmente en esta unidad, otra vez, es la unidad Shmone Mataim, el 8200, es una unidad de élite. Muy poca gente puede entrar a esa unidad. ¿Cómo es el acceso a esa unidad? ¿Qué tiene que tener un joven israelí para poder entrar a esa unidad y formarse dentro de esa unidad? ¿Rinden un examen, una especie de No, psicométrico? rinden muchos exámenes psicométricos, no en temas de programación, o sea, no es necesario saber programación de antemano. Ellos saben identificar a la gente que tiene la capacidad para aprender. Luego, todos los lenguajes de programación los aprenden directamente dentro de la Tzavá, o sea, no es un requisito, pero sí pasar exámenes muy austeros, por un lado, y por el otro tienen que pasar pruebas de seguridad. Estas personas tienen que demostrar ser muy fiables, muy confiables,
y que no tener ni un pequeño agujerito que pueda llegar a producir alguna duda de la fiabilidad de esta gente. ¿Okay? Tengan en cuenta que están manejando los secretos mejores guardados que tiene el Estado de Israel. Así que pasar las pruebas de bitajón, de bitjonim, de seguridad, es una de las partes más difíciles. Y Aria, en relación a la inteligencia artificial, pues todos estos sistemas de los que estás hablando, Pegasus y todos estos, obviamente se manejan con la inteligencia artificial. Por ahí en el caso de Pegasus no está dirigido a la sociedad civil, pero Israel tiene muchas aplicaciones que obviamente están basadas en la inteligencia artificial. Ustedes, de hecho, la última Magen, que por ahí nos podés contar un poquito de qué se trata, ustedes han tenido como sociedad, la sociedad se levantó en algún momento como en contra de que esta inteligencia artificial pudiera violar algún tipo de libertad individual porque uno está completamente observado. No se ha escuchado acá ningún levantamiento social contra esa tecnología. Tengamos en cuenta que la inteligencia artificial o las redes neuronales fueron descritas a principios de la década del 70 en ámbitos académicos. Recién ahora se está empezando a ver la utilización práctica de estas ideas, pero no son nuevas, no es algo nuevo. Yo la voy a mencionar en otras tecnologías que sé positivamente que utilizan inteligencia artificial para bien, creo yo. Pero no, Israel es un país muy, muy tecnológico, adopta todos los avances tecnológicos en forma muy rápida. Acá te preguntan en el chat, te pregunta Mirta, si estudiar estas tecnologías se les paga, si a los soldados se les paga por estudiar estas tecnologías y por hacer carrera en esto. A los soldados se les paga mientras el joven está haciendo la tzavá, se le paga un sueldo muy, muy pequeño, muy, muy, muy pequeño. Por supuesto que tienen cubiertas todas las necesidades de vivienda, comida y demás. El sueldo en sí que entra al banco es muy, muy pequeño, pero la gente que entra a estas unidades tiene que comprometerse con extender su servicio en la tzavá, porque se invierte en esta gente mucha cantidad de horas y cursos y entrenamiento, que significa que el soldado con solamente 2 años y 8 meses de servicio no alcanza para que la tzavá recupere la inversión. Entonces generalmente firman y se comprometen por 2, 3 años más, y a veces más. Lo que sí les quiero comentar que toda la gente que sale de esta unidad, absolutamente todas, 100% de los egresados de la unidad 8200 salen y encuentran trabajo en aproximadamente 4 segundos. Las empresas los están esperando desesperadas en la salida de los cuarteles a esta gente. Y con unos sueldos que no los puede creer. Ustedes no pueden creerlo, estamos hablando de sueldos, no sé si les dice algo, 40.000, 50.000 shekel. El dólar está 3.5, 3.6, así que hagan la cuenta. Son sueldos enormes, sueldos muy, 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 muy altos, y toda esta gente tiene la parte laboral asegurada inmediatamente. O sea, la parte laboral no es ningún problema para gente que salió de este tipo de unidades. Ok. Otra empresa que les quería comentar es el caso de Armis, una empresa que últimamente salió también en los títulos porque fue adquirida por más de $1 billón. Los dueños son 2 socios chicos de 24, 25 años, me parece, una cosa así,
que ya son multimillonarios de un día para el otro. Lo que esta empresa provee es seguridad para el Internet de las cosas. O sea, como sabemos nosotros, se ha computarizado prácticamente todos los dispositivos que nos rodean, desde, por supuesto, cámaras de seguridad, tenemos heladeras que ya tienen red y te notifican si falta leche, autos, relojes, todos los dispositivos que tenemos alrededor están siendo conectados a Internet, lo cual es muy beneficioso en cuanto a la utilidad, pero también muy riesgoso en cuanto a la seguridad. Todas estas implementaciones de Internet of Things no estuvieron pensados en la parte de seguridad desde un principio, y hoy en día es muy, muy sencillo, por ejemplo, entrar a la cámara de seguridad que está conectada a la red de la casa y hackearla. Cualquier hacker, un chico de 14 años, lo puede hacer en cuestión de 30 segundos. Entonces, Ariel, ahora están promocionando mucho con el método contactless, o sea, el sin contacto de las tarjetas de crédito sobre todo. Sí. Y que ahora justamente cuando por medidas de higiene, empezó antes, pero ahora con todo el tema del coronavirus, con medidas de higiene y todo, dicen que no toquen efectivo y que no te toquen la tarjeta, que así simplemente te la sacan. Ahora la pregunta es, del mismo modo que vos podés pagar sin tener ningún tipo de contacto, también te pueden chupar la información y sacar todo, ¿no? Sí, hay empresas como estas, como Armis, que es exactamente el objetivo, tratar de proveer una capa de seguridad extra a todas estas implementaciones de Internet de las cosas, y que sea también útil para nuestras vidas y también seguro. Porque tener un auto que sea totalmente autónomo y computarizado, pero que cualquier persona con una laptop al lado pueda tomar control de mi auto, no es algo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, empresas como estas, como Armis, líder mundial en la parte de seguridad en Internet de las cosas. Otra vez, cuando estoy dando un pantallazo muy general y dando ejemplos de distintas tecnologías y de distintas empresas. Como mencioné antes, en Israel se abren más de 1000 startups por año. O sea que hay ejemplos para dar de acá en charlas de varios siglos. ¿Ok? Perfecto. Vamos adelante. Manejo autónomo. Seguramente han escuchado hablar, es un tema muy popular últimamente. También en este tema del manejo autónomo, Israel es, sin lugar a dudas, el líder mundial. Ahora voy a mencionar la primera empresa, que es Mobileye. Seguramente escucharon hablar o no de esta empresa. Una empresa basada en Jerusalén, en Jerusalén, a partir de una idea de un profesor de la Universidad Hebrea, profesor Amnon Shashua, creó unos algoritmos de identificación a través de cámaras de video, y las aplicó esta técnica de reconocimiento de objetos para el área del manejo autónomo y la asistencia de manejo. Solamente para que tengan una idea de lo que se trata, Mobileye fue vendida hace 3 años y comprada por Intel a $15.3 billones. 15.300 millones de dólares. Creo que más o menos toman una idea de la importancia y de la magnitud de esta empresa. Es la que provee sistemas de asistencia de manejo y las que desarrollan manejo autónomo a la gran cantidad del mercado en este momento.
solamente un ejemplo de las empresas que en este momento están trabajando con Mobileye, o sea, empresas líderes a nivel mundial. Mucha gente se pregunta si vamos a tener o no vamos a tener autos que se manejen solos. No sé la respuesta por ahora. Lo que sí sé es que si va a haber en algún momento, no les quepa la menor duda que la empresa que lo va a lograr es esta empresa, Mobileye. Mobileye está varios pasos, por delante de cualquier otra empresa en el mundo, incluido Google, Apple y demás empresas que también están tratando de desarrollar manejo autónomo de los autos. Hoy lo que hay en Israel son prototipos. ¿En qué Israel, punto están? okay, el tema de manejo autónomo hay varios niveles de autonomía. Lo que se llama el nivel 5 es el nivel máximo, es el nivel donde supuestamente el auto ni siquiera tiene volante, ¿ok? Es un auto que hace todo, absolutamente todo solo. Pero hay varios niveles antes que el nivel 5, nivel 4, nivel 3. Por ejemplo, nivel 4 significa que hay también el auto puede manejarse en forma autónoma, pero también una persona puede tomar control del auto en caso de ser necesario. Hay otros niveles todavía más bajos, por ejemplo, sistemas de asistencia de manejo, no manejo autónomo, pero sí asistencia de prevención de accidentes, donde Mobileye también tiene productos que alertan si va a haber un choque, si estamos cruzando la línea de tránsito, si estamos manejando muy rápido, y demás indicaciones que pueden prevenir un accidente. Pero el objetivo final es el auto autónomo, ¿ok? Ya hay prototipos, de hecho los prototipos yo los vi muchas veces porque Mobileye se encuentran a 200 metros de mis oficinas, o sea que veo los autos constantemente en prueba. Y sí, están avanzando muy rápidamente, pero todavía falta. No es algo que lo vamos a ver en los próximos meses o quizás en los próximos años. Otra empresa que les quería mencionar con respecto, también relacionado con el manejo autónomo, es Moovit. No sé si tienen Moovit en Argentina. ¿Sí? Bueno, Sí, Moovit es conocida como el Waze del transporte público, también una empresa israelí. Por cierto, Waze, como ustedes saben también, era una empresa israelí que fue vendida a Google. Moovit fue vendida a Mobileye, a la empresa anterior, y la gente pregunta por qué. ¿Para qué Mobileye necesita este tipo de tecnología? ¿Qué tiene que ver el manejo autónomo con sistemas de planeamiento de transporte público? Y la respuesta es porque se entiende que las primeras versiones de autos autónomos van a ser tipo taxis autónomos que van a recorrer distintos circuitos en forma autónoma, y lo ideal sería conectarlos con sistemas de este tipo, donde el auto esté conectado a la aplicación Moovit y saber dónde va a venir el próximo pasajero, por ejemplo. ¿Ok? Hablamos de inteligencia artificial, mencioné antes, Moovit utiliza inteligencia artificial para determinar las mejores rutas, la mejor opción para el pasajero para llegar del punto A al punto B. Está basado en algoritmos de inteligencia artificial. También una empresa muy, muy exitosa, recientemente vendida por $1.000 millones. Son sumas realmente astronómicas. Empresas que empezaron a desarrollar hace apenas 5 o 6 años el producto, hoy en día valen
$1 billón, como en el caso de Movich. Ok, esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes con respecto a tecnologías que están siendo desarrolladas en Israel. Como les decía antes, solamente unos muy pequeños ejemplos dentro del universo gigante de empresas y de desarrollos que lo estamos viendo en forma diaria, van saliendo a la luz y se van haciendo más populares a nivel mundial. No mencioné tecnologías en la parte de, por ejemplo, biotecnología, como charlábamos, Silvana, Israel desarrolló la carne vegetal últimamente, no sé si escucharon hablar, la gente puede ir a comer hamburguesas con una carne que está hecho 100% en forma de orígenes vegetales y conservando el mismo gusto prácticamente igual que la carne. Distintos desarrollos de biotecnología a nivel agropecuario, que Israel también lidera a nivel mundial, y demás. Tenemos aquí una pregunta en el chat. Nos pregunta Daniel Nissenbaum si podés citar algún ejemplo de todo este tipo de tecnologías relacionadas con el COVID-19. De este tipo de tecnologías no sé cómo relacionarlo. Yo sí sé que hay distintos, por lo menos no estoy muy en el tema, pero sé que hay no menos de 3 o 4 o más laboratorios independientes en Israel que están investigando la posible vacuna contra el corona en distintos estados de avance, algunos ya en estados bastante avanzados, antes de hacer, previos a las pruebas en humanos y demás. No me sorprendería si la noticia de que salió la vacuna venga de Israel. Se está trabajando muy, muy intensamente en ese sentido. Como les decía, distintos laboratorios privados y públicos en Israel tratando de desarrollar esas. ¿Y ustedes tienen alguna aplicación a partir de la situación de la pandemia? Todos los ciudadanos estuvieron obligados a bajarse alguna aplicación relacionada con esto, que pudiera identificar a la persona que tiene temperatura o demostrarle si en su camino hay alguien que está... No, se supo que al principio, no sé bien cómo es ahora, pero sí se supo que al principio de la pandemia, cuando todo esto empezó, el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, se vio involucrado y instaló en forma remota y silenciosa, ¿verdad? Sistemas de seguimiento a la población, y podían identificar a gente que pudo haber estado en contacto con gente contagiada. Mucha gente recibió en su momento WhatsApp y SMS diciendo que tienen que irse a cuarentena en forma automática por haber sido identificado por este tipo de sistemas, que otra vez fue implementado por el Mossad. Yo sé que se utilizó en un principio, no sé en este momento, porque ya la pandemia se hizo mucho más grande, ¿verdad? Pero sí en un momento fue utilizado, pero no tenemos que instalar ninguna aplicación en forma obligatoria. Ok, tengo aquí algunas preguntas más que van surgiendo del chat. Pregunta Gabriel, ¿cuáles son las posibilidades concretas de incorporarse a estas empresas de alta tecnología siendo un Olé Hadash? ¿Cuáles son las posibilidades de incorporarse? Claro, si siendo un Olé Hadash uno tiene posibilidades de ser parte de este universo high-tech
que se Por reside en supuesto. Israel, concretamente, no trabajando. Bueno, es tu caso. Yo vine a Israel como Ole Hadash y empecé a trabajar directamente en Hightech, y como yo hay miles o decenas de miles de ejemplos. Hightech en general es un poquito más permisible, por ejemplo, el tema del hebreo, del hibrit. Todas estas empresas se manejan perfectamente en inglés, o sea que es un poquito menos un problema no dominar el hebreo en un principio, si bien, por supuesto que en definitiva todos nos comunicamos en hebreo después, pero lo que estas empresas buscan es conocimiento, no ser experto en hebreo. O sea, si tenés el conocimiento, si tenés la formación necesaria, el mercado del high-tech en Israel está muy, 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 muy sediento de mano de obra. El Sí, resto se aprende, digamos. El resto se aprende. el Todo resto debe se ser. aprende. ¿Cuánto te demoró a vos, como a nivel profesional, poder sentirte seguro en ese aspecto, en el aspecto de la comunicación interpersonal? Eh, no sé responderte. La verdad que me hicieron sentir muy, muy, muy bien desde el primer día. Si bien decía una palabra en hibrit y 99 en inglés, con el tiempo fui agregando más y más palabras en hibrit hasta que eh, de, vino el día que sin darme cuenta ya estaba hablando todo en hibrit. Nunca tuve ningún problema al respecto. Es cierto que mi entorno era muy, muy, me ayudó desde un principio. Tenemos aquí una. Yo creo que no sé, podría decir ya no me acuerdo, ya fue hace 20 años, pero a los 5 o 6 meses de estar acá, con estar en contacto con la gente y participar en reuniones y tener que de alguna manera hablar, ya uno se despega. Claro, claro. Tenemos acá una pregunta, por ahí es un poco técnica, pero si la podés bajar a tierra y hacer una respuesta breve, bajada para el común de los mortales. ¿Cuál es la última tecnología de Intel aplicada a notebooks? Lo último en lo que están trabajando. No puedo responder esa pregunta. Ay, bueno, llegamos a la parte interesante de esta conferencia. No No, podemos, la cuestión de obviamente seguridad. los productos en desarrollo no puedo comentar. Eh, Queríamos saber si las computadoras nos van a hacer el café. ¿Estamos cerca de eso? ya hacen café. Hoy en día todas No, la las notebook queremos. las notebooks van a hacer cosas más interesantes. Bueno, escúchame, yo ya te digo una cosa, te voy a comprometer para el año que viene para que nos puedas contestar esta pregunta, que seguramente ya va a ser un producto probado y terminado y validado por tu trabajo de gerente. En general, lo que se busca para las notebooks es alargar la duración de la batería. Ese es el problema número uno. O sea, tratar de que la batería dure más, y se invierte muchísimas tecnologías en toda la plataforma, desde el procesador hasta todo lo que tenga que ver con la plataforma de la laptop, para que consuma menos electricidad y poder hacer que la batería dure más. Esa es una de los desarrollos. Por supuesto, velocidad, que sea más veloz y demás. Hay muchas tecnologías que están viniendo a nivel de disco duro, de redes. Esténse, Bien, esténse comunicados. estaremos atentos, estaremos atentos. Estamos ya prontitos a finalizar, pero tengo acá algunas preguntitas más que quiero hacerlas. Te ¿Cómo no? consulta Diego, ¿cuáles son las áreas en donde Israel precisa mayor demanda de mano de obra en este aspecto tecnológico, digamos?
Mira, en realidad en todo, o sea, programación, la parte de hardware, o sea, también la parte de electrónica está muy, muy requerido, la parte de software, pero si me preguntan algo concreto que el mercado está muy, 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 muy caliente, como se dice, muy hot, es el tema de seguridad. Lo que mencionaba antes, el que está preparado en la parte de seguridad cibernética entra a trabajar seguro, en cuestión de segundos. Es un área muy, muy requerida, toda la parte de seguridad informática. Muy bien. Nos pregunta acá Mónica, si tuvo valor tu título universitario de la Argentina o si solamente vale el conocimiento o la persona idónea, o si pudiste poner en juego los títulos que te llevaste de aquí. Es buena pregunta. El título me sirvió para acceder a la entrevista. Si no hubiera tenido el título, no me hubieran ni siquiera entrevistado. Es un requerimiento mínimo en empresas como Intel, Microsoft, Google y demás, tener título universitario, académico. Eso, o sea, fue la puerta de entrada. Sin eso no hubiera podido entrar. Pero concretamente en el área del trabajo en sí, cuánto la universidad me dio herramientas concretas para lo que era mi día a día, es una buena pregunta. Yo diría que poca. Mucho aprendí en el trabajo mismo, pero supongo que es algo no muy distinto a otras profesiones. La universidad y la academia es un tema, y la industria y el trabajo del día a día es otro tema. No lo sé, pero si no hubiera tenido el título no hubiera podido entrar, Claro, acceder evidentemente directamente. lógicamente, fue el trampolín, digamos, fue el punto de partida para poder lograr esa carrera. Después el Sí, camino lo has hecho al andar. así es. Ari, Debo decir que muchos de mis conocimientos, que los utilizo hasta el día de hoy, los aprendí en realidad en la ORT, en la secundaria, más que en la universidad. Ahí sí, adquirí herramientas muy, muy valiosas. Eh, Fue una muy, muy buena experiencia. noto que hay muchos cuadraditos aquí que dijiste Orti y se han puesto de pie. Vamos todavía. Mónica dice, fue alumno mío, me da mucho orgullo. Ah, bueno. Así que aquí hay varios representantes de Orte también, como compañeros tuyos también de aventura. Estamos por terminar. Quiero, antes de hacerte la última pregunta, tomarme un segundito, como te dije, aprovechando que tenemos una sala tan concurrida, para contarles muy rápidamente que la semana que viene, el día sábado de la semana que viene, del Departamento de Cultura de CISAP, vamos a estar presentando el libro Aramburu con la periodista María O'Donnell. Nos acercamos al fin de semana en donde se celebra aquí en Argentina el Día del Periodista, y vamos a estar haciendo la presentación de ese libro, Aramburu, que se los recomiendo muchísimo. Así que el sábado que viene a las 18:30 horas por este mismo canal, por el canal Zoom, vamos a estar conversando con María O'Donnell. Y el domingo vamos a adentrarnos un poco en la convulsionadísima política israelí, de la cual vos debés ser víctima, Ariel. ¿Cuántas elecciones tuvieron? 3, ¿no? 3 elecciones para Últimamente formar 3. gobierno. Esperemos que dejar de contar por un par de años. Fue difícil, sigue siendo difícil. Y en conjunto con la radio nacional israelí Kan, que es una radio israelí de noticias, obviamente de Israel, pero en español, de habla hispana, vamos a tener una entrevista con el diputado Eitan Ginsburg. Eitan Ginsburg es diputado del partido Cajón Labán, así que vamos a tener una entrevista con él en directo, en vivo para CISAB. No se lo pierdan el domingo que viene. Si siguen las redes de CISAB, tanto en Instagram como en Facebook, van a encontrar, al igual que encontraron la charla de hoy con Ariel, el link para Zoom y toda la información. Así que los esperamos. Y quiero cerrar preguntándote algo bien personal, ¿me permitís? A ver, Quiero saber qué cosas de la idiosincrasia israelí ya sentís que son tuyas y adoptaste,
¿Y qué cosas de la argentiniada llevaste vos a Israel? Empiezo por la segunda. Los argentinos sabemos zafar, zafar muy bien. Zafamos en la escuela, en la universidad, y es una gimnasia que nos ayuda mucho para acá. Al israelí les gusta mucho el latino, el argentino, el uruguayo. Estamos muy, muy bien vistos acá en la sociedad, nos consideran gente cálida, amigable, que tenemos comida rica, a la gente le gusta mucho el asado y todas esas cosas. ¿Qué adquirí de israelí? Uy, qué buena pregunta. Buena pregunta. Supongo que querer mucho este país, agradecerle muchísimo lo que hace por nosotros y nosotros hacemos por él, estar orgulloso de cada adelanto y de cada progreso que tenemos acá. Es algo que lo fui adquiriendo, no vine a Israel con ese pensamiento y lo fui adquiriendo y realmente nos pone muy bien, nos pone muy orgullosos saber de los éxitos, de los progresos, de los adelantos, de las construcciones y las ciudades nuevas que se construyen día a día, las rutas y los trenes, y dejarles un país mejor a nuestros hijos. Hermoso mensaje, Ariel. Te quiero agradecer muchísimo de parte de CISAB, del Departamento de Cultura y de la Organización Sionista Mundial, del Departamento de Promoción de Aliyá, con quien hemos organizado este encuentro. ¿Qué hora es? 1:00 a.m, 1:15 de la mañana en Israel, así que nada más que palabras de agradecimiento para vos por haber preparado esta charla. En un par de horas hay que ir a trabajar, acá el domingo se trabaja. Claro, es verdad, es verdad. Te dejamos que vayas a descansar. Un beso enorme para toda tu hermosa familia, para tus hijos, mucha salud y a empezar a disfrutar de esta salida de a poquito de la pospandemia en la que pronto esperamos estar aquí en Argentina también. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias otra vez por la invitación. Un saludo desde Israel.